En Venezuela existen cerca de un centenar de universidades. Más del 70% de ellas son públicas y gratuitas, de las cuales casi el 80% se han creado en los últimos 25 años por el gobierno bolivariano. Una nueva universidad pública y gratuita en Venezuela fue inaugurada el 12 de diciembre de 2024 por el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. Es la Universidad Nacional de las Ciencias Dr. Humberto Fernández Morán. Es la número 54 y su oferta académica consta de 16 carreras de pregrado y estudios avanzados. La Universidad Nacional de las Ciencias Dr. Humberto Fernández Morán cuenta con una oferta académica a nivel de pregrado y de estudios avanzados destinada a garantizar la siembra y preservación del talento científico nacional. Esta nueva casa de estudios tiene su sede en los espacios del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, IDIC, ubicado en la montaña Altos de Pipe, Estado Miranda. Los jóvenes venezolanos podrán cursar carreras de pregrado en Ingeniería en Electromedicina, Ingeniería en Robótica y Automatización, Ingeniería en Biomateriales, Ingeniería en Petroquímica, Ingeniería en Inteligencia Artificial e Ingeniería en Ciberseguridad. Además, se ofrecen licenciaturas en física nuclear, biotecnología, ciencia de los datos, nanotecnología, ciencia molecular, oceanología, biología y química computacional, física, matemáticas y filosofía. Universidad Nacional de las Ciencias Dr. Humberto Fernández Morán, forjando el talento científico de Venezuela. Conforman el Consejo Directivo de la Universidad Nacional de las Ciencias, Roberto Antonio Betancur Arocha como secretario, Diana Josefina Carrillo Parra como directora académica, David Santiago Paul Gómez como director de investigación, Irving Alberto Acevedo Batista como director estudiantil y Naima Magdalena Fernández Rosas como directora administrativa. Hoy en el programa tendremos en selección de videos de la inauguración de la Universidad Nacional de las Ciencias y de la reciente presentación del libro Mujeres de las Ciencias en Venezuela, publicado por el MINCIT, a la vicepresidenta sectorial para Ciencia, Tecnología, Educación y Salud y ministra del Poder Popular para Ciencia y Tecnología, doctora Gabriela Jiménez Ramírez, que es también la rectora de la Universidad Nacional de las Ciencias. Esta universidad tiene su sede en los espacios del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, IBIC, ubicado en la montaña Altos de Pipe, Estado Miranda, kilómetro 15 de la carretera panamericana. Desde la sede de la Universidad Nacional de las Ciencias nos acompaña en la librería mediática el doctor Alberto Quintero, viceministro de Aplicación del Conocimiento Científico del MINCIT y director del IBIC, para hablar de toda la parte conceptual de la nueva universidad. Saludos desde los Altos Mirandinos, desde los espacios de la Universidad Nacional de las Ciencias Humberto Fernández Morán, a los libreros mediáticos que sintonizan la librería mediática, un programa en el que los libros y la televisión tienen mucho que ver, un programa en el que los lectores de todas las edades son protagonistas. Esto es un auditorio de doble altura en el acceso principal de la universidad y queríamos en este programa en el que vamos a entrevistar a Alberto Quintero sobre diversos temas en torno a la universidad, dedicarles a todos los científicos, a todos los que van a ser científicos y que van a llenar esta universidad de vida, una poesía del colombiano Darío Jaramillo Agudelo, porque la poesía también está en la ciencia para la vida, en la ciencia bien entendida. Y esa poesía se la pueden leer a la persona que amen.
Algún día te escribiré un poema que no mencione el aire ni la noche. Un poema que omita los nombres de las flores, que no tenga jazmines o magnolias. Algún día te escribiré un poema sin pájaros ni fuentes. Un poema que eluda el mar y que no mire a las estrellas. Algún día te escribiré un poema que se limite a pasar los dedos por tu piel y que convierta en palabras tu mirada. Sin comparaciones, sin metáforas. Algún día escribiré un poema que huela a ti. Un poema con el ritmo de tus pulsaciones, con la intensidad estrujada de tu abrazo. Algún día te escribiré un poema, el canto de mi dicha. Y con poesía inauguramos nosotros este espacio en la librería mediática, pensando que pronto vamos a volver a verlo lleno de estudiantes. Bienvenido a la librería mediática. Tú nos vas a contar una cantidad de cosas que tenemos, siéntate por favor, que tenemos curiosidad de saber. Cuando se inauguró la universidad, empezaron a pulular las preguntas. ¿Por qué una universidad de la ciencia? Tenemos un programa en el que Gloria Carvalho nos habla de Fernández Morán, de su vida, del homenaje que se le hace, poniéndole el nombre a esta universidad, de ese gran científico, de ese gran hombre venezolano. En general, ¿por qué hace falta, por qué hizo falta hacer esta universidad con 16 carreras que se van a ofertar? Gracias por invitarme a su programa, encantado estoy. Sí, se ha dicho mucho acerca de por qué una universidad de la ciencia, ¿no? Y yo más bien digo, ¿por qué no hacemos más? Buena respuesta. Ese es el asunto. En nuestro país, por ejemplo, hacen falta más universidades. No solo esta, hacen falta más universidades de este tipo. Para que tenga una idea, la Academia de Ciencias de Rusia tiene más de 850 institutos. Y no tengo que referirle a la gente cuán desarrollados han estado los rusos, han sido los rusos a lo largo del tiempo. Fueron los primeros que pusieron un hombre en el espacio, por decir algo, ¿no? De tal manera que esta, además, no es una universidad tipo, como las conocemos nosotros en el territorio, porque tiene carreras muy especializadas. Sí. Digamos que existen facultades de ciencias en otras universidades que normalmente dan química, física, biología y matemáticas, algunas dan computación, otras dan geoquímica, pero esto es diferente. Estamos hablando de nanotecnología, por ejemplo, en el mundo de lo pequeño. Inteligencia artificial. Inteligencia artificial, biotecnología, que hoy en día está muy arraigada a todo lo que es los poderes económicos y sobre todo a cómo se mueve la economía del futuro. Estamos hablando de inteligencia artificial, robótica, entre otras. Petroquímica inclusive. Somos un país petrolero y debemos desarrollar eso. Somos un país que extrae petróleo, pero no hace falta el desarrollo petroquímico como carrera, como tal. Entonces, no es una universidad como cualquiera, es una universidad pensada desde sus bases precisamente para atender problemas de interés nacional, puntuales, y formar un personal muy especializado, por supuesto, sí, y que de alguna forma sean los futuros científicos que pueblen pues todas estas montañas y todas estas carreteras y todos estos pueblos y que nos brinden soluciones, pues, porque al final de cuentas se trata de eso. Cómo la ciencia apalanca el aparato productivo, la economía de un país, por supuesto, tiene que formar su personal y esto es uno de los pasos. Una universidad avanzada, por eso estos temas también nos interesan. Cuando uno habla de entrevistas, uno siempre se refiere a los periodistas, pero los científicos hacen entrevistas permanentemente, preguntan, consultan, comparan datos, fomentan así el pensamiento crítico. Yo quería simplemente dejar como referencia grandes entrevistadores de nuestra Venezuela, como Eleazar Díaz Rangel. Me van a faltar muchos, pero quiero hacerles un homenaje porque de cierta forma ellos también fueron científicos humanistas. Miguel Otero Silva, Earle Herrera, y en otras latitudes, en Uruguay, Omar Prego Gadea, que hizo esta entrevista estupenda a Julio Cortázar, que tardó años en hacerla, y también una gran periodista argentina, Leila Guerriero, que aquí hace una entrevista a un pianista muy conocido, pero tiene también otros libros que ustedes verán en pantalla que nos han impresionado por su calidad. ¿Por qué digo esto? Porque a veces uno siente las humanidades como que no tienen rigor y resulta que un producto humano, un producto de humanidades bien desarrollado,
tiene la disciplina que tiene el científico. La ministra Gabriela le llamó mucho la atención en estos días y comentábamos, lo quiero recomendar, un escritor y pensador mexicano que se llama Juan Villoro, un escritor estupendo, y decía, la paradoja es que quien nos acredita como humanos es una máquina. Estamos en un mundo en el que pareciera que las máquinas nos mandan, pero ¿tú qué piensas de eso? Porque la ministra siempre dice, ya va, nosotros somos los que programamos las máquinas. ¿Cómo van a decir que las máquinas nos mandan? ¿Hasta qué punto eso es cierto? Yo diría que está muy lejos de ser cierto porque si bien es cierto que las máquinas pueden hacer muchas cosas y con la inteligencia artificial se ha visto que pareciera no haber límites pues, con respecto a las respuestas que uno espera, pero hay una sola cosa que nos diferencia y es la capacidad de crear. Los seres humanos podemos crear una pintura, podemos crear una fórmula matemática, podemos crear una escultura, podemos crear una película, podemos crear todo. La inteligencia artificial, por muy competente que sea, responde a preguntas puntuales sobre todo a paradigmas y a ciertos sujetos, ¿no? Digamos que cuadra todas las respuestas para darle sentido a las cosas. Pero eso es programación, la hicimos nosotros. Claro, eso es se le alimenta, ella lo responde. Nosotros sí tenemos, cuando nos preguntan algo, nosotros tenemos criterio para la respuesta, para elegir. Cuando ella nos responde, ella expone solo lo que fue alimentado, lo que fue insertado en ellos. Bueno, una de las diferencias, para explicárselo mejor, es la interpretación, inclusive, de un hecho, ¿no? Usted puede poner a una computadora a darle una respuesta y la respuesta puede ser tal, pero la interpretación de las palabras, las conclusiones finales, la elucidación de un problema es muy humano. Sí. No sé si llegaremos un día a eso, pero creo que estamos lejos de eso porque la interpretación de un fenómeno es muy humano. Y es lo que da respuesta precisamente a todas esas fórmulas matemáticas, a todas esas derivaciones que vienen del mundo de la física, que es lo que hoy conocemos, por ejemplo, como relatividad, como el mundo de la teoría de la relatividad. Vino de una observación y una interpretación matemática, muy lejos de eso. Exacto. Bueno, vamos a seguir hablando de estos temas en esta universidad que nos hace sentir tan orgullosos, la Universidad Nacional de las Ciencias, doctor Humberto Fernández Morán, que pronto va a estar llena de jóvenes con tantos sueños, con tantos proyectos y que formados aquí se quedarán aquí en Venezuela para dar de sí lo mejor al país. Ya venimos con más de la librería. Aquí traigo mi bandera, amarillo, azul y rojo, pa' cantarle a Venezuela. Aquí traigo mi bandera, amarillo, azul y rojo, pa' cantarle a Doctora Gabriela Jiménez, de verdad impresionante. Me siento muy satisfecho, muy emocionado de ver cómo vamos finalizando el año 2024 cumpliendo metas, cumpliendo grandes metas, entregándole a la generación genial, a la generación de oro, a la comunidad científica del país, esta poderosísima Universidad de las Ciencias Humberto Fernández Morán. Poderosísima, pero además hermosísima. Doctora Gabriela, ministra, adelante. Bienvenido, presidente. Para nosotros es un orgullo recibirlo en casa. Esta universidad fue construida por mandato de usted el 10 de abril, cuando anuncia la gran misión ciencia denominada Doctor Humberto Fernández Morán para rescatar el legado del científico más importante de América Latina y el Caribe para el siglo XX. En esta agenda de investigación, presidente, y en el diseño de las 16 carreras que se van a dictar como programas de formación. En esta universidad tenemos más de 160 especialistas curriculares. La cooperación con la República Islámica de Irán, la República de China y la República de Rusia. Hoy también
tenemos que decir que está lista para su inauguración nacional la película de la vida del doctor Humberto Fernández Morán. Vamos a ver este tráiler para que ustedes nada más puedan percibir la calidad de esta obra cinematográfica. Adelante. Nosotros en ciencia no distinguimos ningún mundo. Solamente se es buen científico o no se es buen científico. Maravilloso, pues. Te felicito. Queda inaugurada oficialmente la Universidad Nacional de las Ciencias. Bueno, te voy a plantear una cantidad de cosas que pensaba cuando estábamos preparando todo para venir para acá. Por ejemplo, en la Universidad Simón Bolívar había bibliotecas de estanterías abiertas. No sé cómo es ahora, pero supongo que habrá bibliotecas virtuales también. Y uno, aunque no estuviera en la universidad, visitaba la universidad para ver esas bibliotecas, para usar esas bibliotecas. Te quisiera que me contaras cómo van a ser las bibliotecas acá en la Universidad de las Ciencias, porque la lectura en libros es muy buena para evitar lo que llaman el brain rot, es decir, que se te pudra el cerebro de tanta exposición a las redes, de tanta exposición a lo virtual. Entonces es importante saber si eso se ha tomado en cuenta acá en la universidad. También el conocimiento del software libre. Fíjate que una de las mejores películas de animación que se han hecho en los últimos tiempos, que es la película Flow, que la hemos mencionado en muchos programas, sobre la vida de unos animales en un mundo de alguna manera apocalíptico, se ha logrado una gran calidad con software libre. Y eso es algo importante que nosotros sepamos si se va a manejar acá. ¿Cómo entonces es esta combinación, esta convivencia entre lo más avanzado, entre lo que estamos expuestos permanentemente, que son las redes, que son la navegación por distintas plataformas, el libro de papel, las bibliotecas acá en la universidad? ¿Qué van a conseguir los chamos que están aquí? Van a pasar todo el día, o sea que van a tener tiempo libre también, no solamente para estudiar, sino también para recrearse. Si hay alguna biblioteca que esté disponible, ¿cómo se va a manejar eso acá? Sí, fíjese, bueno, esta universidad está en terrenos del IBIC y el IBIC de alguna forma acompaña también todo esto con el ministerio, ¿no? Una biblioteca más grande que existe en Latinoamérica es la biblioteca Marcel Roche, biblioteca científica, ¿no? Pero debo decir que también las cosas han cambiado. Cuando un estudiante se iba a inscribir en una universidad, tenía que llevar un montón de papeles, ¿no? Hoy puede inscribirse y retirar una materia, inclusive, ver sus notas por aquí. Y así han derivado las universidades. Digamos que ese montón de papeles donde uno sacaba fotocopias para un artículo, como le llaman un paper, para poder estudiar, ya no existe. Simplemente uno baja el artículo y eso. Si bien es cierto que muchos textos todavía están conservados en esa biblioteca que yo menciono. Y es de acceso libre para los estudiantes. Sí, señor. Y deberían ser visitados por los estudiantes, porque hay artículos o publicaciones en los años 60, 70, que dieron lugar a otras cosas. Muchos teoremas, muchas leyes se publicaron en esa época. Y mucho antes también. De tal manera que igual está de libre acceso para las personas, pero también es cierto que cada vez más la humanidad pues tiende más a visitar ese libro. Claro, esta biblioteca virtual responde a la necesidad de estar actualizado en torno a lo cambiante que es el conocimiento científico permanentemente, ¿no? No, y que cada vez los textos están digitalizados. Sí. Entonces eso hace también que sea de libre acceso aquí en una computadora, una tabla o en un teléfono. Sí. Y con respecto a el asunto del brain rot
o la degeneración del cerebro, se puede decir. Como todo en el cuerpo humano, lo que usted no ejercita se atrofia. Si una persona vive en una cama 3 meses, 4 meses, cuando se levante, las piernas pierden inclusive masa muscular. Lo mismo pasa con el cerebro, de la misma forma. Y es lo que no se quiere aquí. Aquí lo que se quiere es originar un pensamiento crítico. Que el estudiante empiece a cuestionar, inclusive las ideas más generalizadas, porque de eso se trata, llegar al fondo de las cosas. Fíjense que es tan importante que, como usted lo dijo, las redes sociales hacen que haya una avalancha de información, sobre todo la población joven, ¿no? Cosas como el TikTok. No hay tiempo de procesarla. ¿No? Y vas agarrando información. Si uno hace que el estudiante desarrolle esa vena por la investigación, digamos que es otro el camino. Por supuesto, eso no lo divorcia de las redes sociales porque es imposible. Pero si su energía está focalizada en descubrir algo, en inventar algo, en ir más allá del conocimiento preestablecido y cuestionar las cosas, digamos que estamos formando otro tipo de personas que tiene criterio. Porque usted no puede ser buen científico si usted no tiene criterio. Claro. Si usted no se cuestiona las cosas. ¿Es verdad esto? ¿Es verdad este teorema? ¿Es verdad este principio? ¿Es verdad este corolario? Y por ahí irse. En el mundo de la física se ha visto así. Los grandes descubrimientos siempre y llanamente han sido porque ha venido otra persona a refutar esta teoría. Y luego esta persona que viene a refutar esta teoría. Porque se han cuestionado eso. Así pasó con el mismo Einstein, con la teoría de la relatividad, que él se cuestionó y decía, pero el tiempo no es algo fijo. El tiempo puede ser variable, dependiendo inclusive del campo gravitacional. Imagínense, ¿quién podría decirse eso? Entonces, en aquel momento, en el principio del siglo XX, pues fue así. Pero eso es lo que se quiere. Una estructura de pensamiento diferente y, sobre todo, un estudiante que también esté conectado con su ámbito social, con los problemas. De tal manera que... Claro, que no se aísle en esa torre de marfil, sino que esté consustanciado con el país. Sí, señor, y por eso que el diseño curricular mismo de la universidad enfrenta al estudiante precisamente con los mismos patrones de investigación, es decir, con las mismas aulas de investigación que normalmente están en el IBI y empieza a ver cómo funciona el método científico. En el caso de la química, por ejemplo, enfrentarse a esos laboratorios y ver cómo son las reacciones químicas desde que entra aquí. Y eso de alguna forma es un aroma, es un ambiente que él mismo va tocando, del cual se va impregnando, se va familiarizando, y no normalmente como ocurría en las universidades convencionales, donde, bueno, sí, uno veía sus materias, pero ya venía haciendo la tesis casi que a los últimos años. Aquí no se quiere eso, aquí es que empiece, desde que pisa la universidad, a verse con esas cosas, que es muy positivo. Excelente, una universidad, como decimos, que fomente el pensamiento crítico. Vamos a hacer una pausa y venimos al tercer segmento del programa para seguir conversando sobre esta universidad estupenda, que ojalá sea la primera de muchas universidades de ciencia, como nos ha dicho nuestro invitado. No porque una, porque no más. Ya venimos con más de la Librería Media. Capacidad de análisis del científico, que no se puede perder, el científico no se puede deshumanizar. Vuelvo al artículo de Juan Villoro que se llama La paradoja es que quien nos acredita como humanos es una máquina, y leo un pasaje. La gran reserva de la cultura no está en la cantidad de libros, sino en el modo de leer, en los valores entendidos o implícitos, en la capacidad de leer entre líneas. En el libro No soy un robot, dice Juan Villoro, sostengo que ser culto sirve para leer menos. Nadie puede asimilarlo todo. Ante la inmoderada marea de datos que recibimos en las redes, la formación literaria sirve para descartar lo que no nos conviene. En cambio, las máquinas deben leer todo lo que enfrentan y carecen de 2 recursos esenciales para el conocimiento: el gusto y el capricho. En el arte, todo juicio es relativo. La literatura es un espejo cambiante que se aparta por completo del flujo lineal de la información. Relacionó todo esto ayer hicimos una visita a la librería del sur del Teresa Carreño, donde todos los jueves a las 4 de la tarde la Escuela Nacional de Poesía y el Movimiento Poético Mundial se reúnen a hablar de algún libro, de algún autor.
El autor que seleccionaron fue Aquiles Nazoa y su Rezo al Credo. Y yo curioseando me conseguí 2 libros que son en la ciencia del periodismo y en la matemática son clásicos, de Ariel Dorfman y Armand Mantelar, para leer al Pato Donald, Comunicación de Masas y Colonialismo, un libro de más de 50 años, y este también, de Edwin Abbott, Planolandia, una historia de muchas dimensiones, que es un clásico para los matemáticos. Y Yurimia Boscán, sin habernos puesto de acuerdo, no la conocía, decía que el Rezo del Credo de Aquiles Nazoa tenía una cantidad de referencias que nos llevaban a otras lecturas. Igual seguimos con el método científico, vamos de lo general a lo particular, vamos a ir buscando y buscando y buscando. Y que incluso se habían publicado versiones del Rezo del Credo que tenían errores, como que la primera frase que dice: creo en Pablo Picasso, todopoderoso, creador del cielo, de la tierra. Es el credo de él, no del cielo y de la tierra, porque él quiso jugar con muchos elementos. Y decíamos que esta es la edición de Biblioteca Ayacucho que se hizo por el centenario de Aquiles Nazoa. Y decíamos que ya la cantidad de referencias que hay en el credo de Aquiles Nazoa, el Rezo del Credo de Aquiles Nazoa, que además era ateo, entonces fue todo un juego el de él de hacer eso, es un plan de lectura en sí mismo. Entonces, no están divorciadas las ciencias de las humanidades. Roberto Hernández Montoya lo mantenía, están muy relacionadas. Si yo uso el método científico para leer el credo, el Rezo del Credo de Aquiles Nazoa, voy a conseguir asombrarme ante la cantidad de información a la que me va a llevar y voy a poder incluso quizás recrear otras tesis nuevas a partir de lo que él me dice. Yo quisiera saber cómo van a innovar ustedes en torno a cómo se imparten las clases. Estamos, como tú dices, en las universidades clásicas copie esta teoría, desarrolle, diga cuál fue la teoría y responda. ¿Cómo van a hacer ustedes acá para ser innovadores en cuanto a la ciencia? Bueno, una de las cosas que nos hemos propuesto, y está muy implícito y explícito en las mallas curriculares, es la interpretación de los hechos. La interpretación. Yo creo que eso marca la diferencia. Sí. Juntando un poco esto con la literatura, yo les puedo decir que en el libro 100 años de soledad de Gabriel García Márquez tiene no menos de 15 interpretaciones profundas, filosóficas, que usted cuando lo lee no lo va a conseguir en el libro. Ni una Claro, sola el libro palabra. no te lo va a decir. No te lo va a decir, pero lo mismo pasa con doña Bárbara. Ajá. Doña Bárbara expone los arquetipos de la cultura y sobre todo de la conducta humana. Doña Bárbara, Santo Luzardo, no son más que arquetipos, son figuras que te transmiten un mensaje y que la genialidad del autor lo plasma como, por supuesto, un personaje, pero que es mucho más allá, es mucho más profundo que eso. Fíjense, en estos días, o mejor dicho, en estos años, se ha hablado mucho de la física cuántica y de todo lo cuántico. Y una de las cosas que dice la física cuántica es que la mera presencia del observador en un experimento modifica el resultado del experimento. Eso, mucho antes, hace mucho tiempo, era difícil de entender, pero se ha constatado por experimentos científicos que eso es una realidad. ¿Y cómo hace entonces para observar cómo hay? Bueno, porque somos parte de un entorno y nuestra presencia también modifica el entorno. Claro. Y verse como que eres parte del experimento, no como que eres el observador del experimento, no, tú eres parte de eso. Entender eso ya es un principio. Y fíjense que puede modificar todo lo demás. Todo. Entonces, el cuestionarse eso, el interpretar un hecho, un fenómeno, es lo que queremos enseñar aquí. Porque es la clave de todo, es la llave, es la puerta. Porque nosotros, cada persona puede aprender un principio matemático, puede aprender un principio de la física, de la química, de la biología, pero el tener la capacidad de analizar, de interpretar los fenómenos, eso es bastante. Y eso es muy personal también, pero que da luego a soluciones, a respuestas. ¿Sabes que me hiciste recordar creo que fue Rodrigo Benavides, que me hizo, es fotógrafo, excelente fotógrafo, que decía, cuando tú estás fotografiando un hecho cultural popular de calle y te metes dentro de él, tú estás modificando eso. Claro. No serían las mismas las fotos si tú estuvieras afuera con un teleobjetivo a estar adentro, porque tú al estar adentro, siendo fotógrafo, estás modificando lo que habría sido otra cosa si tú lo hubieras visto desde fuera. Es el mismo principio científico. Es el mejor ejemplo. Qué increíble. Y estamos hablando de fotografía, de un arte.
que se vale de la ciencia. Todos somos parte de un entorno y nuestra presencia modifica también el entorno. Y pasa no solo en las sociedades, en los animales, en el universo, en la gravitación de los planetas. Todo tiene que ver. Cuando un planeta se enfrenta a otro, su conducta como rotación cambia. No solamente hay un magnetismo, por supuesto, pero eso lo demuestra. Entonces, así pasa con todo. Y es sorprendente y cada día más la persona está familiarizando con este hecho, que es una realidad y que muchos no lo consideramos. Fíjate que hablaste de dos obras emblemáticas en la literatura de nuestra América, Cien años de soledad de Gabriel García Márquez y Doña Bárbara de Rómulo Gallego. Y fíjate cómo esas obras cada una tiene su característica y su forma, que García Márquez, aunque sus hijos después irrespetaron su voluntad, García Márquez decía que Cien años de soledad no era para llevarla al medio audiovisual, que ahora en las plataformas de streaming está llevada y la mataron. Está cronológica, no tiene él decía, yo no quiero imponerle a nadie lo que yo estoy exponiendo allí, que es como tú dices, tiene miles de interpretaciones. Y todas son válidas. Mientras que Doña Bárbara de Rómulo Gallego sí se daba perfecta para el medio audiovisual. Aquí protagonizó un serial Marina Baura, en México María Félix. Y daban perfecto con el personaje. Después hicieron unas telenovelas horrendas más adelante en México que no daban la talla. La televisión da para todo, ¿no? Sí, pero qué increíble que haya puesto esos dos ejemplos, porque, bueno, nos quedamos nosotros con muchas ganas de volver cuando esta universidad esté llena de estudiantes, para conversar con estudiantes de la universidad, para que nos digan cómo se sienten en esta universidad que tanto tendrá para dar a Venezuela. Finaliza todo el programa como tú lo desees. Bueno, además de ya enviar un saludo, más bien quiero agradecer la invitación y quiero decirle a Venezuela, pues, a la gente, estas cosas hay que hacerlas por todos lados, pero no solo la Universidad de las Ciencias, la universidad de todo. Nuevas formas claro, porque el mundo, el pensamiento, sobre todo el pensamiento, es el padre de las artes, de la ciencia, de la cultura, que al final viene siendo lo mismo si lo ponemos en la raíz de las cosas. Y a los estudiantes que vienen, esta nueva oleada, decirle, las cosas han cambiado para mejor. En nuestra época, me gradué hace casi 30 años de biólogo, las cosas eran un poco difíciles, porque digamos que buscar una literatura era difícil, porque tenía que ir a una biblioteca, el proceso de inscripción era burocrático y todo así. Entonces, ahora no, ahora es automatizado. Y esta universidad está pensada precisamente para que el estudiante explote sus capacidades, explote su imaginación. Y eso es lo que queremos. El nuevo científico es un científico que no conozca límites, pero que siempre esté anclado en la ética, y sobre todo en la bioética, con valores éticos. Por eso filosofía en esta universidad. Qué bueno. Mucha gente se preguntó eso. ¿Por qué? Porque la ética es importante, los valores es importante. Entender nuestro papel en el entorno, en la sociedad, es importante. Porque un científico puede ser alguien muy valioso y puede ser alguien muy brillante, pero sin principios éticos puede llegar a ser una persona probablemente peligrosa, dependiendo de sus capacidades. Entonces, bueno, un saludo. Agradado de estar aquí, los esperamos aquí. Esperamos que usted venga y vendremos otra vez. Pueda entrevistar a los profesores, pueda entrevistar a los estudiantes y vea y se contagie de ese espíritu que al final es lo que queremos hacer aquí. Un espíritu de progreso, de animosidad y sobre todo de patriotismo. Excelente, excelente. Ya saben que es una opción que tienen en la OPSU, esta universidad gratuita y de calidad. Es una universidad venezolana que va a marcar la pauta de ahora en adelante. Ya lo es con sus espacios, cómo será cuando esté funcionando al 100%. Los invitamos a leer siempre, a leer de todo. Hasta el próximo programa. Curiosidades y noticias literarias. En voz y selección de Isidoro Hugo Duarte, ¿cómo inicia este clásico de la literatura? Número 2, Don Quijote de la Mancha. Primera parte del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Capítulo primero,
que trata de la condición y ejercicio del famoso hidalgo Don Quijote de la Mancha. En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor. Una olla de algo más vaca que carnero, salpicón las más noches, duelos y quebrantos los sábados, lenteja los viernes, algún palomino de añadidura los domingos, consumían las 3 partes de su hacienda. ¿Quieres saber cómo continúa la novela Don Quijote de la Mancha del español Miguel de Cervantes? Búscalo en librerías, en bibliotecas públicas o en las estanterías de tu biblioteca personal. Libros para gatos, número 2, Pelambre. Libros para gatos, ronroneo, maullidos, selección de libros felinos, cortesía de las gatas Cheina y Mariposa. Más recomendaciones en Un Minuto para el Libro con la periodista Fátima Flores. Hoy en Un Minuto para el Libro nos encontramos en la Plaza Oberón en Colinas de Bellomonte, aquí en Caracas, en compañía de Mafalda y sus amigos. Mafalda, un clásico en historietas, fue creado por Joaquín Lavado, más conocido como Quino, en Argentina entre los años 1964 y 1973. Mafalda es una niña idealista que refleja las inquietudes sociales y políticas de los años 60 y que se sigue publicando y leyendo por los lectores de todas las edades en todo el mundo. Como madre de un adolescente, quiero recomendar la lectura de este personaje que se ha convertido en un referente cultural. Mafalda ejerce lo que tanto nos hace falta en este mundo hiperconectado, la visión crítica del mundo que la rodea, por lo que nos dará muchos temas de conversación para compartir en familia. Recuerda que puedes encontrar la colección completa de Mafalda en librerías y bibliotecas públicas. Soy Fátima Flores y esto fue Un Minuto para el Libro desde la Librería Mediática. Este fue Un Minuto para el Libro con la periodista Fátima Flores. Venezuela presente en la edición 33 de la Feria Internacional del Libro de La Habana, 13 al 23 de febrero. José Luis Sánchez presenta Los Fundamentales, un original espacio para los usuarios de la Biblioteca Municipal de Peñaranda de Bracamonte, España. Hola, queridos amigos de la Librería Mediática, queridos Alcira e Isidoro. Hoy quiero invitaros a conocer un rincón especial de mi biblioteca, de nuestra biblioteca. Sabéis, estamos en la Biblioteca de Peñaranda de Bracamonte, en Salamanca, y os presento
el rincón de los fundamentales. ¿Qué es este rincón? Pues mirad, en este rincón acogimos durante décadas las grandes obras documentales, las obras de referencia, los diccionarios enciclopédicos, las enciclopedias, en fin, todas aquellas obras de consulta que más utilizaban los estudiantes a la hora de elaborar y redactar trabajos para sus respectivos centros educativos. Pues bien, llegó un momento que estas obras, que eran fundamentales en nuestra colección y en nuestra biblioteca, entre otras cosas por su enorme valor venal, no se podía tener una gran enciclopedia en cada casa. La biblioteca hacía este servicio y esta labor, ¿no? Poniendo a disposición de los usuarios múltiples de ellas, de diferentes tipos y de diferentes tamaños. Pues bien, llega un momento que las enciclopedias, con el auge de Internet y sobre todo Wikipedia, igual que aquella canción que decía que el vídeo mató a la estrella de la radio, pues la Wikipedia eliminó definitivamente a las obras de referencia. ¿Qué hicimos con este rincón? Retiramos todos los libros, panelamos las estanterías. Estas son las estanterías originales, que están paneladas, y recogimos algunos de los libros que estaban en este rincón, pero ahora con otra función, con otra finalidad. Aquí veis uno de ellos, hasta el punto de que siguen conservando su seña de identidad, su ADN, que es el tejuelo. Pero ahora, en vez de ser libros de consulta, son libros que hacen la función de baldas, de portaobjetos. Bien, elaboramos un espacio expositivo, como veis, con 12 baldas y una enorme F de fundamentales. Esta reinvención del espacio tiene un propósito también, que es que en la biblioteca y sus nuevos servicios, los nuevos servicios que ofrecemos a los usuarios, estén el de hablar sobre libros, charlar sobre literatura. Tiene este espacio de conversación, de intercambio de ideas, donde el leitmotiv sigue siendo el libro, pero el protagonista ya no es el libro, sino los usuarios, como vais a ver. Periódicamente invito a un usuario o una usuaria de la biblioteca de Peñaranda a que exponga en este rincón aquellas que han sido sus obras fundamentales a lo largo de su vida lectora. Ahora bien, con una particularidad, no me vale que pongan el libro encima del libro, no. Han de buscar un objeto que tenga simbología, que sea un objeto que evoque a esa obra, ¿no? de la que él quiere homenajear. Entonces, como veis, ahora mismo hay 12 obras expuestas de un usuario de Peñaranda, que se llama Javier Díaz García, y ha buscado 12 objetos diferentes que evocan a esas obras. ¿Cuáles son esas obras? Bueno, hay una cosa que solemos hacer, que es grabar una entrevista al protagonista del rincón, del espacio, y él va a explicar a todo aquel que visite los fundamentales a través de la televisión por qué ha elegido cada una de esas obras. En fin, en este caso es Javier, pero por aquí pasan periódicamente, pues han pasado ya 10 personas, 9 o 10 personas a través de este espacio de los fundamentales. Tenemos un propósito también, que es que cada uno de ellos aporte un libro y le dejen esta gran F, de tal manera que vayamos conformando poco a poco una biblioteca fundamental de nuestros usuarios fundamentales. Y nada más, creo que es una idea exportable, que es una idea novedosa, innovadora, y que nos permite evolucionar en servicios en esta sociedad de digitalización que nos está obligando a cambiar día a día las actividades y las ofertas que se hacen desde la biblioteca.
Pues nada más, queridos amigos, hasta pronto. MINCIT presentó el primer tomo de la trilogía Mujeres de las Ciencias en Venezuela para celebrar el Día Internacional de la Mujer y las Niñas en la Ciencia. En ese ejercicio de encontrarnos con sus semblanzas, con sus relatos de vida, lo que nosotras queremos es que nuestras niñas puedan responder con los nombres de ustedes. ¿Qué científicas destacadas se dedicaron los últimos 100 años a generar capacidades en Venezuela en todos los ámbitos del saber? Porque estamos en la física, en las matemáticas, en la computación, en la agronomía, en las ciencias biomédicas, en las ciencias sociales. Por ejemplo, un botón está Iraida Vargas con nosotros y muchas más. Y Ernesto, yo te comentaba ayer, entre el frío, que este es el primer volumen, porque ya Mercedes Chacín, levántate Mercedes para que te conozcan, está con el fondo editorial del Ministerio realizando las entrevistas para el segundo volumen, porque este año tenemos que tener el primer volumen que bautizaremos con ustedes, en honor a ustedes, en agradecimiento a ustedes, el segundo volumen de la siguiente generación y el tercer volumen de las más jóvenes, porque nuestras niñas necesitan referentes. Esto jamás lo logrará la inteligencia artificial. La librería mediática en BTV, 19 años al aire. María Alcira, muy bueno el cambio de formato del programa, ¿viste? El formato está de televisión mundial. Un mundo avasallante, desde el punto de vista de los cambios tecnológicos, mantener la fidelidad, el amor y la cultura del libro es esencial y por eso ustedes son primordiales en la pantalla venezolana de televisión. Los invitamos a leer siempre, a leer de todo. Semilleros científicos, conéctate con la vida, haz la lectura diaria.